En los días siguientes a la desaparición de Hussein, los habitantes del pueblo vivieron en un estado de tensión constante. Evitaban salir después del atardecer, cerraban las ventanas herméticamente y encendían lámparas en un intento desesperado por disipar la oscuridad que parecía extenderse lentamente para engullir al pueblo. Pero a pesar de todas las precauciones, el sonido de los llantos provenientes del bosque no cesaba. De hecho, parecía acercarse y hacerse más claro cada noche, como si su fuente se desplazara gradualmente hacia el pueblo. Algunos empezaron a susurrar que el bosque no era simplemente un lugar oscuro y misterioso, sino una puerta hacia otro mundo, un mundo donde no se aplicaban las leyes humanas. La vieja Fátima, la más anciana del pueblo, afirmaba que lo que estaba ocurriendo era una venganza de los espíritus antiguos que habitaban la región antes de la construcción del pueblo. Contaba historias sobre una antigua tribu que vivió allí hace cientos de años, y se decía que hacían sacrificios humanos para obtener la protección de estos espíritus. Pero cuando las primeras familias llegaron a la región, destruyeron todas las huellas de esos rituales y establecieron el pueblo en su lugar. Según la anciana, lo que estaba sucediendo ahora era el regreso de esos espíritus para reclamar lo que les pertenecía. Estas historias sembraron más pánico entre los habitantes, pero no había ninguna prueba de su veracidad. En ausencia de una explicación lógica, la gente comenzó a recurrir a métodos primitivos para protegerse. Algunos empezaron a poner símbolos extraños en las puertas de sus casas, mientras que otros se dirigieron a la oración y las súplicas diarias. Pero no importaba lo que hicieran, nada cambiaba. El bosque parecía estar observándolos, esperando el momento propicio para ejecutar su plan. Una noche, un grupo de jóvenes decidió desafiar el miedo colectivo e ingresar al bosque. Fue más por curiosidad que por valentía, y quizás un poco por arrogancia. El grupo estaba compuesto por 4 jóvenes, todos nacidos y criados en el pueblo. Ahmed, Sami, Youssef y Ali. Habían sido amigos desde la infancia y eran conocidos por sus pequeñas aventuras, a menudo arriesgadas. Esta vez, estaban seguros de que podrían desentrañar el misterio del bosque. Se equiparon con potentes lámparas, pequeños cuchillos y cuerdas, y partieron en plena noche hacia el bosque. Al principio, reían e intercambiaban bromas para intentar disipar la tensión que los invadía. Pero cuanto más se adentraban entre los árboles, más pesado se volvía el silencio y más frío se sentía el aire. Comenzaron a oír ruidos extraños, murmullos incomprensibles, el crujir de las hojas bajo pies invisibles y el sonido de los llantos familiares que ahora parecían rodearlos por todos lados. Se detuvieron un momento para recuperar el aliento, pero de repente todas las lámparas se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad absoluta los envolvió, y reinó un silencio aterrador. Ahmed intentó encender su lámpara, pero sin éxito. En ese momento, todos sintieron algo moverse a su alrededor. No era algo visible, pero estaba allí, acercándose lentamente. El caos estalló, y los jóvenes comenzaron a correr desordenadamente entre los árboles, llamándose unos a otros en un intento de mantenerse unidos. Pero los ruidos a su alrededor se volvían cada vez más fuertes, como si todo el bosque hubiera despertado. A la mañana siguiente, solo 3 de los jóvenes regresaron al pueblo. Estaban en un estado lamentable, con el rostro pálido y sus cuerpos cubiertos de rasguños. No recordaban exactamente lo que había sucedido ni dónde había desaparecido su amigo Ali. Todo lo que decían era que había algo en el bosque que los observaba y que habían tenido suerte de haber escapado. La desaparición de Ali fue la gota que colmó el vaso. Los habitantes del pueblo decidieron evacuar el lugar por completo. En pocos días, las casas fueron desiertas y las granjas abandonadas. Pero a pesar de todo, el sonido de los llantos persistía. Pasaron los años y el pueblo se convirtió en un triste recuerdo, pero no permaneció abandonado para siempre. A principios de la década de 1990, un grupo de exploradores urbanos decidió visitar el lugar y filmar el bosque abandonado. Llegaron al pueblo desierto en un día brumoso, cargados de cámaras y equipos. Era un pequeño equipo de 5 personas. Marwan, el líder del equipo y experto en fotografía; Leila, especialista en investigaciones; Khaled, experto en equipos; Samer, ingeniero de sonido; y finalmente Noor, quien tenía la tarea de documentar el viaje por escrito.
Su misión principal era descubrir la verdad detrás de las historias espeluznantes que habían oído y tratar de filmar alguna prueba que pudiera explicar los eventos misteriosos en el bosque. Cuando llegaron a las afueras del pueblo, notaron que el lugar parecía congelado en el tiempo. Las casas de madera estaban cubiertas con una gruesa capa de polvo y hierba salvaje que crecía libremente, y las ventanas rotas dejaban ver habitaciones oscuras y sombrías. No había ruido, excepto el viento que soplaba suavemente. El pueblo parecía observarlos, esperando ver si se atreverían a avanzar. El grupo decidió comenzar a explorar las casas. En cada casa que entraban, había señales de que los habitantes se habían ido precipitadamente. Mesas aún cubiertas con vajilla, camas sin hacer y objetos personales esparcidos por doquier. Leila notó algo extraño. Todos los espejos en las casas estaban cubiertos con trozos de tela, como si los habitantes del pueblo hubieran intentado ocultar su reflejo por alguna razón. Cuando cayó la noche, el grupo decidió montar sus tiendas cerca del bosque, pero no estaban preparados para lo que iba a suceder. Mientras instalaban su equipo, comenzaron a escuchar un ruido extraño proveniente del fondo del bosque. Ese ruido parecía ser un murmullo, pero las palabras eran indistinguibles. Todos se quedaron quietos, mirando la oscuridad que parecía intensificarse con el tiempo. Marwan dijo con voz tranquila, intentando tranquilizar al equipo. Quizás sea solo el eco del viento entre los árboles. No hay de qué preocuparse. Pero no estaba totalmente convencido de sus propias palabras. A medida que se acercaba la medianoche, otro sonido llenó el aire. Era el grito de un niño, exactamente como el sonido de los llantos que los habitantes del pueblo habían descrito anteriormente. El sonido parecía muy cercano, como si su fuente estuviera a solo unos metros. Khaled sugirió seguir el sonido para conocer su origen, pero Summer se negó rotundamente. No es normal. No deberíamos movernos ahora. Debemos quedarnos juntos. Pero la curiosidad prevaleció sobre Marwan y Khaled, y decidieron avanzar hacia el bosque, mientras los demás se quedaban en las tiendas. La oscuridad era tan densa que les costaba ver, incluso con las lámparas que llevaban, y cada paso que daban parecía sumergirlos aún más en un mundo invisible. Tras unos minutos de caminata, llegaron a un árbol gigantesco, que era diferente a todos los demás. Sus raíces parecían envolverse alrededor de algo enterrado, y había inscripciones extrañas grabadas en su tronco, similares a símbolos antiguos. Cuando Khaled se acercó para examinar las inscripciones, Marwan sintió de repente algo rozando su hombro. Se giró rápidamente pero no vio nada. Marwan, con voz temblorosa, dijo, «Volvamos. Este no es el lugar en el que debemos estar». Pero antes de que pudieran moverse, oyeron un grito penetrante detrás de ellos, y al volverse no vieron nada más que oscuridad. De repente sus lámparas se apagaron todas al mismo tiempo, dejándolos en una oscuridad total. Mientras tanto, en las tiendas, Leila, Nur y Summer estaban sentados, inquietos. De repente, Leila sintió un soplo frío pasar detrás de ella, aunque las tiendas estaban firmemente cerradas. Se giró lentamente y vio una figura en la entrada de la tienda. Era una sombra grande, cuyos rasgos eran borrosos, pero parecía estar mirándola fijamente. Leila gritó, lo que hizo que Summer y Nur corrieran hacia ella. Pero cuando llegaron, ya no había nada. Leila temblaba y lloraba, incapaz de comprender lo que había visto. Summer dijo, «Debemos irnos ahora. Este lugar no es seguro». Pero antes de que pudieran recoger sus cosas, Marwan y Khaled regresaron a las tiendas con los rostros pálidos y aterrorizados. Marwan, con voz débil, dijo, «Vimos algo allá afuera. No era humano. Tenemos que irnos». El grupo hizo un último esfuerzo por huir, pero mientras abandonaban el pueblo, el bosque pareció cerrarse sobre ellos, y los ruidos de los llantos continuaron en sus oídos.